¿Cómo podría impactar a mi audiencia? ¿Cómo explicarles que puedo ayudarles? ¿Cómo ganarme su confianza? Empatizar con ellos, que sepan que les entiendo, que yo también he pasado por lo mismo y que conozco las teclas correctas para salir de ahí. Necesitas una historia brutal, que transmita tu experiencia, la experiencia que te ha llevado hoy a estar donde estás. Ya, pero ¿para qué quiero una historia si lo que yo vendo son zapatos? ¿O para qué una historia si lo que yo tengo es una escuela? ¿O a quién le importa mi historia si lo que hago son piezas de recambio para una lavadora? A tus clientes. A tus clientes les importa tu historia. Quieren conocerla y quieren conocerte. Y tú quieres más clientes, ¿no? Pues pongámonos a trabajar en tu storytelling. Te presento la plantilla gratuita de Storytelling para crear una historia brutal que impacte a tu audiencia. Vamos a dividir esta gran aventura en 5 fases: el contexto, la investigación, la estructura, la historia y la evaluación. Cuando te descargues la plantilla, verás que la primera pestaña que te encuentras es la guía. Aquí encontrarás los pasos a seguir para descargar tu plantilla y el acceso directo a este tutorial para que puedas verlo todas las veces que quieras. También encontrarás cómo contactar con nosotros y algunos recursos relacionados, es decir, otras plantillas o guías gratuitas relacionadas con esta temática que también puedes descargar. De hecho, en mundoplantilla.com tienes a tu disposición la guía gratuita Crea tu historia, que muestra en profundidad todo lo que vamos a ver aquí, así que te recomiendo que la tengas a mano. Bien, vamos con la primera fase de nuestra aventura, el contexto. Antes de empezar a desarrollar tu historia, necesitas darle contexto. Necesitas saber a quién va a ir dirigida tu historia, cuál es tu avatar. Necesitas saber qué problemas quieres que resuelva tu historia y también qué solución quieres ofrecer. Necesitas saber qué es lo que quiere vender tu historia, porque sí, todas las historias tienen una finalidad de venta, ya sea un servicio, un producto, una idea o tú como persona, es decir, tu marca personal. También necesitas saber cuál es ese gran tema, la idea única en torno a la que va a girar tu historia. En la guía lo explicamos en profundidad. Y por supuesto, cuál es el valor universal que quieres que transmita tu historia. Amor, venganza, odio, superación, libertad. ¿De qué quieres que hable tu historia? Por otro lado, también tendrás que especificar cómo es el estado de tu avatar. ¿Cuál es el origen del tráfico? Si es controlado, no controlado, si es orgánico. También la temperatura del tráfico, es decir, de esa audiencia que va a escuchar tu historia. Y por supuesto, su nivel de conciencia. En mundoplantilla.com tienes la guía gratuita Atrae a tu audiencia que trata en profundidad estos 3 temas. Te recomiendo que le eches un ojo. Y por último, en esta primera fase, el contexto, también tendrás que determinar el cómo, es decir, el tipo de canal a través del cual quieres transmitir tu historia, el formato, en qué formato quieres preparar tu historia y también qué tipo de historia es la que quieres contar. No te preocupes que aquí está todo detallado y en la guía gratuita Crea tu historia también lo vemos en profundidad. Bien, vayamos a la fase número 2. Es momento de hacer trabajo de investigación. Tendrás que indagar en tu pasado, también en tu presente y en tu futuro. Tienes aquí varios ítems que te proponemos desarrollar para poder tener más información
y puedas crear tu historia a partir de todos estos hechos. Por ejemplo, anécdotas de tu infancia, cambios y retos significativos, aprendizajes, pensamientos, vivencias increíbles, también sobre tu presente, quién eres, cuáles son tus valores, tu filosofía de vida, tus hábitos, casos de éxito, creencias limitantes, incluso de tu futuro, cuál es tu visión del mundo o qué harías de forma diferente. Si ves que estos campos son muy chiquititos para todo lo que tienes que escribir, sabes que puedes ampliar las filas y también las columnas. Así tendrás más espacio. Incluso si a la hora de escribir tus pensamientos necesitas anotar más párrafos, solo tienes que pulsar Control Enter y seguir escribiendo en párrafos más abajo. También puedes cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color. Acomoda esta plantilla para que sea cómoda y es visualmente atractiva para ti. Bien, vamos a dar a deshacer y sigamos viendo la plantilla. ¿Qué tenemos en la fase número 3? Bueno, aquí llega el momento de ver la estructura de esa historia brutal. Para poder definir esa estructura necesitas saber la transformación, cómo reflejará tu relato un cambio para solucionar ese dolor que siente tu público objetivo. También de qué manera vas a empatizar y a conectar con tu audiencia. Incluso qué concepto aspiracional está relacionado con tu historia. En la guía lo tienes todo muy detallado. Pero muy rápidamente te cuento que el concepto aspiracional es el eje central sobre el que crearás tu historia. Debes convertir tu producto en algo que enamore a la gente y conecte con sus emociones. ¿Qué más tenemos? Tenemos el gran aprendizaje. Necesitas determinar cuál es el gran mensaje que quieres transmitir. ¿Qué aprenderá tu público con tu historia? ¿Qué es lo que quieres que retengan? ¿Cuál es el gran mensaje que quieres transmitir? Es conveniente definir un solo mensaje en cada historia, porque su calidad dependerá de ello. Ahora es momento de estructurar tu historia en 4 fases, en las 4 fases del viaje del héroe. Primero, determina la situación inicial, establece un comienzo atractivo y con gancho para tu historia. ¿Cómo era tu vida antes de iniciar el proyecto? ¿Qué faltaba en ella? ¿Qué necesitabas? ¿Qué le faltaba al mundo antes de aportar tu marca? Después, determina la llamada a la aventura, es decir, ¿cuál es el momento en el que empezó todo? ¿Cómo te sentías justo antes de emprender el viaje? ¿Qué miedos tenías? Habla sobre tu vulnerabilidad. La llamada a la aventura debe romper la cotidianidad para enfrentarte a un mundo desconocido que genere emoción. Así que cuenta cómo eras y cómo te sentías antes de emprender el viaje. La tercera fase debe contemplar los desafíos. Habla de tus fracasos, de tus errores y qué aprendiste con ellos. Esta es la parte que más espacio ocupa en el relato. Van de menor a mayor dificultad a medida que el héroe avanza por su viaje. En la superación de las pruebas, el protagonista debe ganar las habilidades necesarias para poder crecer y superarse. Y por último, habla sobre la gran prueba final. Explica la gran prueba que has superado tu personaje. Es la última gran prueba que demuestra que el viaje existencial se ha superado con éxito y que soluciona el problema inicial. El protagonista ha adquirido las habilidades necesarias y triunfa definitivamente. Se convierte en una persona nueva y mejor. Haz creíble tu historia y dales argumentos para justificar su decisión emocional, añadiendo datos de éxito y una llamada a la acción. ¿Qué más puedes hacer para desarrollar esa estructura
de tu historia? Precisamente, preparar tu llamada a la acción, es decir, qué quieres que haga exactamente tu público cuando acabe tu relato, y una vez tengas todo esto determinado, también te proponemos que extraigas la esencia de tu historia, es decir, haz un resumen de la trama de tu historia teniendo en cuenta esos dolores, la gran prueba, el aprendizaje y la llamada a la acción. Esa será la esencia de tu historia. Una vez tengas toda esta información aquí plasmada y que la puedes ir trabajando poco a poco, no hay prisa, ya será momento de pasar a la fase número 4, que consiste en escribir el guión de tu historia. Puedes desarrollarlo aquí o crearlo en otra herramienta que te sea más cómoda. Lo importante es que pases a la acción y que desarrolles esa historia, y cuando la tengas, si te apetece, puedes compartírnosla. Ahora bien, ya tienes toda la información aquí plasmada, ya tienes tu historia desarrollada y ya está. ¿Qué haces con ella, no? Bien, vamos a pasar a la fase número 5, la evaluación. Esta fase se divide en 3 partes, es decir, son 3 pequeñas evaluaciones. Por un lado, es indispensable que hagas una lectura completa en voz baja. Ahí podrás ver faltas ortográficas, errores gramaticales, incongruencias, revisar la estructura de la historia. Aquí en las notas te proponemos cosas que puedes revisar para que no se te escape nada. Cuando lo tengas todo bien revisado, solo tienes que chequear que esta primera evaluación la has superado con éxito. ¿Y cuál es la segunda evaluación? Hacer una lectura completa, pero esta vez en voz alta. ¿Y qué tienes que ver aquí? Tienes que ver la autenticidad de tu historia, si es coherente con quién eres. También el enganche. Evalúa el enganche de tu historia teniendo en cuenta que sea específica, medible y tangible. Evalúa la narración de tu historia teniendo en cuenta los cambios de ritmo, rápido y lento, y los énfasis que le das en partes específicas de tu historia. Aquí también puedes analizar el tiempo de exposición, si el tiempo de exposición es adecuado al formato, al lugar y a tu público objetivo. Por último, evalúa los silencios y las pausas para crear expectativas a la hora de transmitir tu historia. Una vez hayas hecho esa lectura completa en voz alta, una o más de una, ya podrás chequear todo lo que hayas revisado. Entonces, ¿en qué consiste la tercera evaluación? Tendrás que contar tu historia a otra persona. Esto te ayudará a evaluar la presentación, el estilo y el vestuario, si es adecuado o no para la historia. También analizar las interacciones. ¿Cómo han sido esas interacciones con tu audiencia? Miradas, expresiones faciales, tanto de ti hacia ella como de ella hacia ti. Mira a ver esas expectativas, analiza si se han cumplido las expectativas que tenías a la hora de transmitir tu historia, en cuanto a la presentación, exposición, reacción del público, tiempos, ritmos, todo lo que habías trabajado en la evaluación número 2. Y por último, implementa todas las mejoras que puedas en tu historia. Pídeles que te den feedback e implementa todas las mejoras. Ahora ya tienes todos los pasos a seguir para crear una historia brutal que impacte a tu audiencia. Esperamos que todas estas claves te ayuden y no olvides descargar esa guía gratuita que te ayudará a profundizar en estos temas y será un punto de apoyo muy importante a la hora de crear tu historia. Nos vemos pronto y seguimos avanzando. ¡Hasta la próxima, súper! Ahora es momento de ponerse en acción. Si te ha gustado esta plantilla y quieres tenerla en tu poder, lo único que tienes que hacer es entrar en mundoplantilla.com. Abajo, en el menú, busca la plantilla que quieras descargar. Puedes utilizar el buscador para encontrarla o navegar por las diferentes temáticas y ver las que más te interesen. También tienes a tu disposición guías e infografías. Pulsa en la plantilla deseada.
Una vez en la página de la plantilla, busca en la zona inferior el botón de descarga de la plantilla elegida y sigue los pasos que se indiquen para adquirirla. ¡Hasta la próxima, súper!